Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Esto sucedió la noche previa a la crucifixión, es decir, en el atardecer del Jueves Santo, iniciando el viernes según el calendario judío. Ustedes saben que el calendario judío es un tanto diferente al calendario que nos rige a nosotros, el calendario gregoriano. Nuestro día empieza después de las 12 de la noche, ¿verdad que sí? Y termina a las 6 de la tarde. En el calendario judío, la forma en que ellos registraban las horas es distinto. Para ellos el día empieza a partir ¿de qué hora? De las 6 de la tarde. Y concluye a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana. De manera que aquí estamos un jueves, el Señor reunido con sus discípulos para celebrar la cena del Señor. Y si vemos lo que nos dice el Evangelio de Lucas, porque esto tenemos que hacer que todos los evangelios aporten cosas que no encontramos en los otros. Por ejemplo, en Lucas 22, en el versículo 14 y 18, dice lo siguiente: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, escuchen esto, saber que el Señor tuvo un deseo intenso, porque eso es lo que dice el original griego, de reunirse con ellos y celebrar aquella noche la cena pascual. Dice el verso 15, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. La razón de ese deseo intenso era que a partir de ese momento se establecería en términos muy claros lo que era el nuevo pacto, del cual dice Hebreos 8 que ahora tanto mejor ministerio es el del Señor Jesús, porque es mediador de un mejor pacto. Y cuando dice un mejor pacto, obviamente se está refiriendo a que el antiguo ha quedado atrás, ha sido abrogado. Un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Él sabía que a partir de ese momento, donde después de haber celebrado la cena con sus apóstoles, iría a la cruz para cumplir el principal propósito por el cual él venía a esta tierra, y es proveer redención a los pecadores, comenzaría un pacto de gracia, de abundante gracia, de abundante perdón para todo aquel que cree en el Señor Jesús. Y una de las cosas que caracteriza este nuevo pacto es que se trata de una experiencia personal, interna, de cada individuo con el Señor Jesús. De hecho, si no fuera por el nuevo pacto y el hecho de que por él tenemos al Espíritu Santo, el ser humano no podría arrepentirse, porque primeramente ningún pecador se sabe pecador. Qué locura ha dicho usted, pastor. Todos sabemos que somos pecadores. No, no lo sabe. Creo que eso lo hemos explicado innumerables veces, ¿verdad? Para la mayoría de los pecadores, ese término, ser pecador, significa simplemente ser imperfecto. Pero no ven la profundidad de estas palabras y las implicaciones que hay en ellas. Un pecador es alguien que es reo de condenación eterna. Nació con una naturaleza pecaminosa. Parte de las características de esa naturaleza es que quien es pecador no advierte su pecado, a menos que por esta gracia que se nos otorga en el nuevo pacto de que el Espíritu Santo viene y revela a Cristo y da convicción de pecado interior en el corazón de cada individuo que escucha el Evangelio. Si no fuera por la obra interior del Espíritu Santo, nadie podría advertir su pecaminosidad. Es Él el que se acerca, alumbra nuestro corazón y nos hace ver dos cosas. En primer lugar, lo que somos. Porque por nuestras fuerzas y nuestras capacidades humanas tenemos un concepto teórico, soy pecador imperfecto. Pero si entendieras esto y espiritualmente, llorarías y te arrepentirías. Pero deja de ser un concepto meramente teológico y religioso cuando el Espíritu Santo actúa en tu corazón. Entonces desesperas, si soy pecador y voy rumbo a la condenación eterna, entonces aquí viene la otra parte de lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de un ser humano que se arrepiente. Te presenta el Calvario como la única puerta de escape,
Soy pecador, creí que era bueno, creí que era justo, pero veo mi condición. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y el Señor te dice, todavía hay una cruz que hace 2000 años fue ocupada por un hombre santo, puro, un cordero inmaculado, que te sustituyó a ti y a mí, porque tú y yo merecíamos lo que Él recibió, pero lo recibió para que tú y yo fuésemos salvos a través de su sacrificio, cuando por fe lo aceptamos y creemos en Él. Amén. Así que todo esto era lo que hacía que Jesús tenía un deseo intenso, así dice el original griego, de comer esta Pascua con ellos. Porque lo que iban a celebrar era una festividad judía. Lo que ocurrió en Éxodo 12, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y lo que les otorgó esa salida, diga conmigo, fue un cordero. Amén. La última plaga, la plaga de sangre, implicaba que todo el territorio de Egipto, que representa al mundo, incluyendo la tierra de Gosén, donde habitaban los judíos, todo estaba bajo el juicio de Dios. Y es una figura tipológica de que todo el mundo está bajo el juicio justo de Dios. Porque tú y yo nacimos pecadores y hemos quebrantado la ley de Dios desde que nacimos. Y mira, en el mundo natural, tú no puedes quebrantar la ley y que eso quede impune. Por supuesto, sabemos que hay personas que compran jueces y todo lo demás, pero en términos teóricos no puedes quebrantar la ley sin que haya unas consecuencias de eso. Y la gente se burla de Dios. La gente piensa que la ley de Dios no nos juzgará. Y siendo nosotros pecadores e incapacitados de cumplir con la ley de Dios, lo que nos espera si tratamos de salvarnos por nuestra propia justicia, que no tenemos, pues no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien busque a Dios, dice la Biblia, no hay ni siquiera uno. Hasta ese punto es que Dios quiere llevarnos. ¿Para qué? Para que digamos, si yo no me puedo salvar, necesito un Salvador. Hijo, lo entendiste por fin. De eso se trata. De mirar a aquel que en este momento se reúne con sus discípulos y les dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Haciendo referencia a lo que en ese momento estaba celebrando todo judío, en ese momento en Judea y principalmente en Jerusalén. Estaban conmemorando la Pascua. Pero a Jesús le iba a dar el verdadero sentido a la Pascua. Jesús iba a decirles que ese cordero que ellos sacrificaron cuando salieron de Egipto y que Moisés les dijo que tomaran un lebrillo y la sangre de ese cordero fuera derramada en ese lebrillo y con un hisopo untaran los dinteles y en los postes de la puerta. Porque ese día el ángel de la muerte pasaría y vería si la marca de la sangre estaba en la casa de cada judío. Y el Señor dijo, veré la sangre y pasaré de vosotros. Jesús les dijo, eso era un símbolo solamente. Es mi sangre la que va a ser derramada ahora, la que inicia el nuevo pacto. Y todo aquel que se beneficie del valor de esa sangre, aceptando ese sacrificio de hace 2000 años, veré la sangre y el juicio de condenación que pesa sobre todo pecador en esta tierra, pasará el de alto y entrarás a la patria celestial por causa de los méritos de Jesús. Ese es el evangelio de la fe. Y él dijo algo más, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. El versículo 18 dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Jesús dijo, el reino de Dios entre vosotros está, refiriéndose a el reino espiritual. Todo creyente que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, el reino de Dios está en operación en su vida. Pero por lo pronto es un reino invisible, un reino en el corazón de aquellos que han abandonado al mundo y han sido trasladados al reino de nuestro amado Hijo Jesús. Por ahora, repito, es invisible en los corazones de gente que le da cabida en su corazón a Jesús. Pero un día el reino se hará visible y se establecerá en esta tierra. ¿Cuántos saben? Aquí voy a aprovechar. ¿Cuántos saben, Rolly y don Rolando, que ustedes no verán a Alma meramente en espíritu, que la verán como un cuerpo rejuvenecido, un cuerpo de gloria que no envejece? Porque esa es la promesa de la vida eterna. Amén. Muchos ignoran esto.
Y Apocalipsis ratifica eso que el Señor dijo. De aquí en adelante no volveré a beber, a celebrar esta cena con ustedes, sino hasta que el reino de los cielos venga. Apocalipsis nos dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Esa es la firma de Dios. Estas son palabras verdaderas. Ponle el sello de la aprobación de Dios. Amén. Puedes encontrar gente que se rebela contra Dios, que intenta convencerte de que si dejas el cristianismo y te vuelves agnóstico o secularista o incluso ateo, eso significa que eres más inteligente y te saliste de esa religión arcaica de la Edad Media. Así lavan el cerebro del mundo hoy, haciéndoles pensar que entre menos relación tienen con Dios y con su Cristo o con el cristianismo, son más inteligentes. La Biblia dice el necio en su corazón no hay Dios. Y muchas de estas personas no es que son necias intelectualmente, pero lo son moralmente. No es una necedad intelectual, es una necedad moral. No me conviene creer en algo que, según creen, va a coartar mi libertad para hacer lo que yo quiero. Piensan que libertad es hacer lo que quieren, ser esclavos de concupiscencia, de pasiones desordenadas. El Señor dijo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Es una esclavitud peor que la de los judíos, de los israelitas en Egipto. Esa era una esclavitud física. El Señor dándole cumplimiento a esa salida de Egipto a través del sacrificio del Cordero Pascual, ahora les dice, yo soy el verdadero Cordero. A través de mi sacrificio, todos los que se adscriban a este nuevo pacto van a recibir perdón de pecado y capacidad de vencer sus propias pasiones. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que eso iba a celebrar, eso era lo que ardía en su corazón. ¿Cómo he deseado celebrar esta Pascua con ustedes? Porque no volverá a ocurrir hasta que la celebremos en el reino de los cielos. No volverá a ocurrir con Él. Mientras tanto, celebramos lo que hoy vamos a celebrar. Amén. La Santa Cena del Señor. Ahora, aquí ocurre algo y es que en este momento el Señor anuncia la traición de uno de sus discípulos. Versículo 18. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Wow, ese era un pensamiento bien desagradable para ese momento en que celebraban una fiesta tan solemne, ¿verdad? Sin embargo, también era apropiado. ¿Por qué? Porque había motivo de gozo. El Señor iniciaba el nuevo pacto por el cual los pecadores pueden ser salvos y librados de la condenación eterna. El Señor va a librarnos de aquella vida de la cual ahora nos avergonzamos. Pero también parte de la simbología de esa cena pascual, si vamos a Éxodo 12, era que el Señor les dijo, coman dentro de la cena pascual, aparte del cordero que deben comer, van a comer hierbas amargas. ¿Por qué? Porque ellos tenían que recordar el antes y el después. Salen de la aflicción, salen de la esclavitud. Amén. Hay un nuevo horizonte, hay salvación. Para ellos la salvación era salir de Egipto, ir por el desierto y entrar a la tierra de Canaán, una tierra abundante en la cual ellos no iban a ser esclavos, sino dueños de su mismo futuro. Ellos iban a cosechar lo que sembraban, iban a tener tierra. En términos físicos eso era para ellos la salvación, pero en términos espirituales para nosotros es salir de la esclavitud del pecado, ser empoderados por una nueva vida, la misma vida de Cristo. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo respecto a que tenía que nacer de nuevo. Amén. Pero no podían olvidar la aflicción de Egipto. Y eso es bueno, que nosotros no olvidemos quiénes somos y de dónde venimos. Mejor olvídese de quién es, pero nunca olvide de dónde el Señor lo sacó para que sea un religioso arrogante y mire de soslayo a los que son, según usted, inferiores en santidad y en vida espiritual. O que mire a las personas que no conocen al Señor como si fueran inferiores a usted. Yo la verdad es que, y siempre he dicho esto,
Nuestro afán por predicar la sana doctrina no es como la actitud de los fariseos que dicen que ensanchaban los flecos de su filacteria. Eran aditamentos dentro de sus vestiduras religiosas que ellos las querían ensanchar, como quien dice, miren mi piedad, miren mi justicia, miren qué bueno soy, miren qué religiosos son. Nosotros no tenemos esa filacteria, pero lo hacemos con una actitud de creernos superiores. Cuando ponderamos la sana doctrina, no estamos diciendo somos los mejores, estamos diciendo un pecador como yo necesita la medicina correcta y no ese evangelio falso de prosperidad que no salva ni sana a nadie ni produce santificación. No estoy diciendo soy mejor, estoy diciendo soy peor y por eso necesito el remedio correcto. La sana doctrina hace precisamente eso, sana, produce piedad, deseos por Jesús. Amén. Entonces, esas hierbas amargas que iban a comer les podría recordar, no se olviden de dónde salieron, no se olviden de sus cadenas, de sus aflicciones, no se olviden del capataz egipcio que estaba detrás de ustedes con un látigo. Amén. Nosotros no debemos olvidar el hecho de que todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Y aunque deseamos crecer y madurar en el Señor, esa naturaleza es una realidad patente. Amén. Y el pecado puede ser muy tirano si le das oportunidad. Entonces, hay amargura en una vida que no puede ser vivida en el poder del Espíritu Santo, como es el caso de un gran porcentaje, yo diría la mayoría de los creyentes. Así que en ese preciso momento es donde los apóstoles se inquietan ante la aseveración de Jesús. ¿Cuál? Uno de ustedes me va a entregar. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo, uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Amén. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Yo me pregunto si tú te has hecho la misma pregunta. ¿Cómo es que alguien que estuvo dentro de las filas de los que seguían a Jesús, no como el montón de aquellos que se agolpaban detrás de él, sino como de los más cercanos, es decir, de los 12 apóstoles, puede uno traicionar a Jesús? Porque esa pregunta seré yo respecto al hecho de que si un día en lugar de estar en los caminos del Señor voy a estar allá afuera como cualquier otro renegando del Señor. Esa pregunta se la ha hecho toda alma piadosa. Todo santo de Dios no puede ser indiferente a esa inquietud. Precisamente por el deseo de amar a Jesús y por, en contraste, ver mi imposibilidad, que no hay fuerza ni poder en mí, sino que por el contrario lo que hay es corrupción en cuanto a la carne. Todo eso nos lleva a hacernos la misma pregunta. ¿Seré yo? ¿Será que permaneceré por siempre en los caminos del Señor? ¿O seré uno de esos de los cuales Juan el apóstol dice, refiriéndose a la apostasía que ha habido a lo largo de toda la historia del cristianismo? Y hoy esa apostasía es mucho más grave y patente porque, déjenme explicarle primero qué es apostasía. En términos sencillos es apartarse de la fe. Siempre ha habido apostasía. El pueblo de Israel, después que entró a la tierra prometida y muere Josué, el capitán de ellos que los introdujo, el pueblo quedó en un momento de oscuridad espiritual y dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Una frase que describe la condición del mundo hoy, donde no hay valores absolutos, donde lo que hay es un relativismo moral. Si te parece, hazlo. Nadie se tiene que meter contigo ni decirte lo que tú debes hacer. Rechazan a Dios y dicen, no queremos tu gobierno sobre nosotros. Se burlan de valores absolutos. No hay nada absolutamente bueno ni nada absolutamente malo. Nosotros ponemos las reglas. Está bien en el mundo, pero que ocurra así en los caminos del Señor. Bueno, ha ocurrido. Ocurrió con el Israel antiguo. Ocurrió en periodos de la iglesia. Y hoy, más que nunca, Pablo habló de una apostasía que, a diferencia de las otras que eran focalizadas, esta iba a ser general. Porque en los postreros días muchos apostatarán de la fe. Lo peor es que esta apostasía tiene una particularidad diferente a la apostasía crasa. ¿Cuál es la apostasía crasa? La más obvia.
Hombre, me voy para el mundo y ya no quiero saber de las cosas del Señor. Pero ¿qué tal si tú permaneces en lo que llamas iglesia, bajo una falsa doctrina, bajo un falso evangelio, y por lo tanto te has apartado de la fe? La fe de la cual dijo el apóstol Judas, no Iscariote, sino Judas Tadeo. Contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y eso lo dijo en el marco de su carta, donde él va a hablar de los falsos profetas que iban a introducir herejía. ¿Qué tal si una generación llega a un momento en la historia del cristianismo donde cree que lo que está viviendo es cristianismo, pero de cristianismo solo tiene el nombre? Eso es una apostasía más sutil y por ende más terrible, más perversa. Y esto está aconteciendo hoy, donde el glorioso evangelio de Jesucristo ha sido leudado, adulterado por otro evangelio de avaricia. Entonces, ellos dijeron, seré yo. ¿Seré yo? Ahora bien, Jesús dijo en respuesta, es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. Ahora, él no dice eso por alguien en particular. Sabemos que era por Judas, pero ellos no lo sabían. Porque todos iban a mojar el pan en el plato. ¿Ok? Más bien, él trata al traidor como un amigo. Vemos eso y tenemos que recurrir a otro evangelio, en este caso Juan capítulo 13. Dice, Jesús lava los pies de los discípulos. ¿Ok? Ustedes recuerdan que previo al momento este que acabamos de hablar, él se ciñó una toalla y también tomó un lebrillo y lavó los pies de los discípulos, incluyendo el de Judas, sabiendo él que le iba a traicionar. Y les dijo, yo les he dado ejemplo para que así como yo he hecho con ustedes, también hagan unos con otros. Y aunque no es mi tema, una breve explicación. El lavado de pies, a veces hay iglesias que los practican como si fuera un rito instituido por el Señor, pero no lo es. Él solamente instituyó el bautismo y la Santa Cena. Ahora, si alguien lo practica, tampoco es que está haciendo algo mal. Pero lo que el Señor quiso decir es que debemos lavarnos los pies unos de otros en el sentido espiritual. Los pies son los que tienen contacto con el suelo. Aunque tu cuerpo esté limpio, si tus pies están en contacto con la tierra, se han de ensuciar. En aquel tiempo no tenían los zapatos de ustedes, ni Nike, ni Reebok, ni nada de esas cosas que protegen bien sus pies. Eran sandalias muy rudimentarias y no había pavimento, las calles eran polvorientas. Así que había una costumbre, tú llegabas a una casa y como un acto de buen anfitrión, las personas buscaban, sobre todo las mujeres y los más jóvenes, y lavaban los pies de las personas. Entonces él toma ese ejemplo y le dice, mira, ¿por qué tienen que lavarle los pies? Porque están en contacto directo con la tierra. Así que tú y yo podemos estar limpios y yo te aconsejo que te mantengas así en el Señor, pero por mucho que trates, tienes un contacto con este mundo. Los pies espirituales hablan de tu contacto. Aunque sea tangencial con este mundo, de alguna manera se te va a impregnar algo. Pero qué bueno cuando llegas a la iglesia y el hermano dice gloria a Dios o te cita un pasaje. Entonces sientes que te refresca. Amén. Lavarse los pies los unos a los otros es animarse a las buenas obras, es animarse al crecimiento espiritual, a la santidad, a que veamos el futuro cuando nos encontraremos con el Señor en el aire. Amén. Tenemos que lavarnos los pies unos a los otros. Así que esto acontece después que el Señor lava los pies y él añade lo siguiente en el verso 18 de Juan 13. No hablo, después que lava los pies les dice, hagan esto. Y si ustedes toman esta actitud, bienaventurados van a ser si lo hacen. Una actitud de humildad es lo que conviene al creyente. Hoy pareciera que la actitud de humildad se ha transformado en arrogancia. Amén. Hay personas que miran de soslayo a aquellos que por X o Y motivo no alcanzan el nivel de bendición y prosperidad que ellos alcanzaron. Él dijo, bienaventurados son si ustedes hacen esto. Amén. Y añade, no hablo de todos vosotros, yo sé quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Saben lo que es el calcañar, verdad? El talón. La frase es un hebraísmo. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar significa uno de los que está comiendo aquí pan conmigo se va a oponer a mí, va a estar en contra de mí.
Les dije que el calcañar es el talón. Es como cuando tienes un bicho que te resulta horroroso. ¿Qué haces? Eso es lo que el Señor está diciendo. Hay alguien aquí para quien yo represento eso. Algo que Él no ama, que detesta, y va a levantar su calcañar contra mí. Y eso lo dice citando un salmo. Casi siempre el Señor hace citas del Antiguo Testamento, y en este caso el Salmo 41:9. Miren lo que dice, David por el Espíritu. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Se dan cuenta? No sé si ustedes saben que de entre los más notables ateos que han habido, y cito solamente dos, a Carlos Marx y Friedrich Nietzsche, ¿saben que fueron hijos de clérigos, de pastores, que en algún momento de su vida, en su niñez y adolescencia, estuvieron en la iglesia? Carlos Marx fue uno que cantó en el coro de la iglesia, incluso hizo dramas para la iglesia y poesías dedicadas a Jesús. Yo tenía en mi mano hace mucho tiempo un libro que se llamaban Los versos oscuros de Marx, donde hay un antes y un después. Y no recuerdo exactamente, no puedo citar los versos, pero algo como esto, parafraseando lo que leía en ese libro, de uno de los versos. Él dice, rechazo a Dios, me vengaré de ti y siento fuerzas que me poseen. Imagínense. Es como si por alguna razón, quizás el testimonio de sus padres. En el caso de Nietzsche, ver la muerte de su padre a quien amaba, era un clérigo protestante. El asunto es que tuvieron una situación dura en la vida y hubo un cambio en sus perspectivas de vida. Y esto me hace recordar lo que el Señor dijo de Noé. ¿Y por qué cito a Noé? Déjenme explicarles por qué. Cuando habla de Noé, el Señor en el capítulo 11 de Hebreos dice que por su fe condenó al mundo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que la fe de Noé condena al mundo? Un ejemplo me sirve para explicarlo. Hay gente que las ha pasado dura en esta tierra, más duro que tú y que yo. Hay testimonios que laceran el alma. Muchachas jóvenes en países de una economía muy precaria, piense en la ventana 1040 de los países musulmanes o África. Yo he oído mucho de esos testimonios, uno en particular, violada por muchos hombres, por su padrastro. Y eso es simplemente la punta de iceberg de un montón de aflicciones que esta muchacha, sin embargo, nunca renegó al Señor. Así que un día se levantará alguien y diga, yo no te acepté ni te recibí. ¿Por qué? Porque mira lo que me pasó y tú no estuviste allí. Y el Señor va a llamar a esta muchacha y le va a decir, cuéntale tu testimonio. Amén. La fe de ella te va a condenar a ti. Yo no pude creer porque en ese tiempo no llovía, sabían que no llovía, ¿verdad? Así que Noé, como dice la canción de Rubén Blades, estaba, no sé si la han oído, estaba anunciando algo que nunca hemos visto. Noé, ¿tú no estabas en igual condición? Sí. ¿Y creíste? Creí. Tu fe lo condena a él. Esto no se trata de las aflicciones de la vida, esto se trata de que hay quienes, como Job, van a decir ante cualquier circunstancia, como la que él pasó, 10 hijos muertos de una sola vez, una trágica muerte, pierde toda su fortuna de tajo y además de eso recibe una enfermedad terminal y la aflicción es grande. Pero sin embargo él pudo decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. De él y de muchos que como él mantuvieron perseverante su fe hasta el final, el libro de Hebreos nos dice que el mundo no era digno de este tipo de gente. Dice, muchos fueron aserrados, apedreados, anduvieron errantes, pobres, angustiados, de los cuales el mundo no era digno. Es como si el Señor dijera, me los voy a traer a casa porque el mundo no es digno de este calibre de gente.
Estas son gente que dice, yo no sirvo a Dios porque me da o porque no me da, porque me sana o porque no me sana. Aunque lo haga o no lo haga, yo le serviré por una sencilla razón. Y siempre digo esto en buen panameño, porque me da la regalada gana, porque le amo incondicionalmente, porque hay algo en mi corazón que sabe que las respuestas serán allá en la eternidad y allá se aclarará todo y allá recibiré la dicha eterna. Y estos hombres, Carlos Marx y Friedrich Nietzsche, le metieron un cuchillo a Dios en su corazón. Nietzsche fue el que dijo, el que acuñó la famosa frase, Dios ha muerto. Entonces, ¿cómo es posible que personas que estuvieron cerca del Evangelio, compadres, no estamos hablando de amigos, sino de los seres queridos, que estuvieron predicando la palabra de Dios, renegaron de Dios? Yo les digo, esta pregunta de los discípulos es una pregunta que es saludable hacerse. Examínate. ¿Realmente estás sirviendo al Señor? ¿Eres una de las ovejas del Señor? Porque al final de cuentas, cuando Juan escribe su carta, nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No, ellos no renegaron porque habían sido salvos y luego, al desertar de la fe, perdieron su salvación. Lo que Juan está diciendo es que nunca fueron salvos. En contraste a eso, veamos otro hombre. Veamos la otra cara de la moneda. Aquí tenemos a alguien que en un momento reniega de la fe. Juan declara, ocurrió eso porque nunca fueron de nosotros. Es más, antes de citar a este otro hombre, hay un pasaje que lo ilustra muy bien. Pedro, hablando de los falsos profetas y por extensión también de los falsos hermanos, de gente que no ha recibido salvación, él dice, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo, en el chiquero. Quedémonos con esa última figura, la de la puerca lavada. ¿Qué pasó allí? Noten, puerca lavada. Es decir, no estamos hablando de alguien cuya naturaleza de cerdo fue transformada para ser ahora una oveja del Señor. No, siempre permaneció como cerdo, pero era un cerdo lavado. Se le puso un poquito de jabón evangélico arriba, un poquito de religión cristiana, se le bañó, se le puso en la sala, permaneció allí, le gustó estar allí. Se sentía perfumada y limpia y caminaba por la sala. Era una puerca lavada, no estaba sucia, pero era puerca. Eventualmente los reclamos de esa naturaleza de cerdo hicieron estrago en su corazón y volvió al chiquero. ¿Por qué? Porque aunque fue lavada, nunca cambió su naturaleza, siguió siendo puerca, solamente que puerca lavada. Dios nos libre de ser puerca lavada, de que no hayamos experimentado el nuevo nacimiento, sino que seamos cristianos culturales. Es decir, soy cristiano porque mi papá es cristiano y mi mamá también lo es. Y yo aprendí solamente la cultura evangélica. Nunca me convertí, pero sé decir gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Cómo es? Bendecido y en victoria. Y todo ese lenguaje. Eso no te hace cristiano, ¿verdad? Mira, aquí abajo hay un estacionamiento. Ponte ahí al lado de los carros. Y estar en ese estacionamiento no te hace carro. Si te metes en un gallinero, eso no te hace gallina. El que estés en una iglesia no te hace cristiano. Es una experiencia personal con Dios. Amén. Es la transformación de cerdo en oveja. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio mayores que todos y nadie, diga conmigo, nadie las arrebatará de mi mano. Se trata de si eres o no eres. Preocúpate por eso. Hazte la pregunta, ¿seré yo? Porque quizás no traiciones al Señor de la misma manera que Judas, pero hay muchas formas de hacerlo. ¿Ok? Segunda de Corintios 13:5, Pablo ve que la iglesia de Corintio era una iglesia muy carismática. Ahí los dones
Bueno, hacían orilla. Mucha manifestación del Espíritu. Ahí todos sabían hablar, bailar la danza hebrea. Todos se revolcaban en el suelo, todos gritaban. Había uno que abría la boca y lo que salía era fuego en lugar de la palabra de Dios. Pero Pablo vio la carnalidad de esa iglesia. Y se hizo una pregunta, miren, lo hace un apóstol. Qué cosa que nosotros, siendo recogebate, declaramos a la gente salva cuando no tenemos autoridad para eso. Tú puedes señalarle a las personas cómo ser salvo, pero nunca, tú no eres un papa evangélico infalible para declarar a alguien salvo. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia no te da salvación, la perseverancia es una evidencia de que has nacido de nuevo y Dios en ti, por su poder y el Espíritu Santo, el que comenzó en ti la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo para que Él reciba la gloria. Tu perseverancia no es más que el soplo del Espíritu Santo dándote perseverancia, aún en medio de las mayores frustraciones. Y aquí voy a citar la persona que se me quedó, Jeremías. El profeta lloroso, porque su vida fue llanto y llanto. Predicó a un pueblo rebelde y ¿saben qué? Ni su familia, ni uno solo fue salvo. ¿Para qué tanto desperdicio? ¿Para qué enviar un profeta a una nación donde no gana a nadie, ni siquiera a uno, ni siquiera a su familia? Y anunció que iban a ser masacrados por el imperio babilónico a manos de Nabucodonosor. Y les dijo, arrepiéntanse. El sacerdote y el profeta, ambos son corruptos. Él les dijo, el que tenga un sueño, cuente el sueño. Pero a quien venga la palabra de Dios, predique la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Estaba llamando paja al sueño y a la palabra de Dios le estaba llamando trigo. Y con eso estaba espetándole en la cara a los falsos profetas, que en lugar de predicar buen trigo de Dios para alimentar al pueblo, lo que estaban dándoles un poco de afrecho y paja seca, diciéndole prosperidad, victoria, cuando la masacre de Babilonia estaba a la vuelta de la esquina. Y él la vio y escribió el libro de Lamentaciones. Pero imagínense, pónganse en sus zapatos. Eso le granjeó el rechazo de todo el pueblo. La aflicción era grande y quiso renunciar. Pero mira, si tú has nacido de nuevo, esto es como la mafia, no puedes renunciar. Pregúntenle a Jeremías. El dolor y la aflicción era tal que él dijo, cada vez que abro mi boca, juicio y destrucción anuncio. Yo quisiera anunciar, vas a ser prosperado, ven, dame $10 que el Señor te va a regresar 20 y estar ahí y tu mejor momento es aquí ahora. No, yo no puedo predicar eso porque eso es mentira, voy a predicar la verdad, pero cada vez que mi boca se abra, más odio me encuentro del pueblo. Y dije, no me acordaré de él, ni hablaré más en su nombre. He ahí un potencial apóstata, alguien que está diciendo, ya, se acabó. Renuncio, aquí están mis credenciales. No voy a predicar más en tu nombre. Esta es la parte que me gusta y que le da gloria a Dios, que no depende de él, ni de ti, ni de mí. Él dijo, no obstante, sentía un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué significa traté de sufrirlo? Yo estaba dispuesto ya a renunciar. No voy a ser más profeta de Dios. Yo me voy con el pueblo y voy para la rumba. Pero ese fuego ardía en mi interior y traté de resistirlo. No me vas a seducir, pero no pude. Y luego él compara su relación con el Señor como la de una doncella que es seducida por un galán y le dice, me sedujiste y fui seducido, más fuerte fuiste tú que yo. Esa es la verdad de la salvación. Amén. Dice la Biblia, el apóstol Pedro hablando, que ustedes son guardados por el poder de Dios a través del Espíritu Santo para alcanzar la salvación que está reservada. El problema, repito, es saber si somos o no somos. Y a esa iglesia de Corintio, tan carismática, pero tan carnal a la vez, él les dice, el apóstol Pablo, 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros?
Miren la pregunta de Pablo. Pablo está diciendo, yo puedo ser apóstol, pero la salvación es de Jehová, no mía. Así que yo veo mucha carnalidad, lo cual me hace pensar, o esta gente está en un grado abyecto de vida espiritual, son niños o parapléjicos en cama que no pueden dar fruto de vida espiritual abundante, o sencillamente ustedes no han nacido de nuevo. Así que pruébese cada uno a sí mismo. Hoy saben cómo un pastor resolvería eso. Pastor, yo creo que no soy salvo. ¿Por qué? Porque esto, aquello, lo otro, pornografía, fornicación, pensamiento. ¿Tú hiciste la oración de aceptación hace 10 años? Sí, el diablo te está molestando. Nunca mires atrás a un evento. Mira si ahora tienes el deseo de amar al Señor, si estás perseverando. Con piedad y temor, hazte la misma pregunta. ¿Seré yo, Señor? Ahora, lo curioso es que todos, menos el que debía hacerse la pregunta, él hace esa pregunta, pero después. Todos, menos el que debía, es decir, Judas, todos dijeron, ¿seré yo? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Es curioso que entre más buscas a Dios, más sensible eres para amarle, para desearle, a la vez que más sensible eres a la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, esa sensibilidad te asiste para impulsarte a más. Amén. No inhibe tu victoria, al contrario, la potencia. Porque si yo llego a tener tal madurez que reprocho de mí cosas que el común de los creyentes no reprocha, significa que hay madurez y sensibilidad tal que puede llevarme en ese proceso de santidad que la Biblia dice que debemos tener. Amén. Juan, esto no está en el pasaje que leímos, por eso recurrimos a otro evangelio, en este caso Juan, otra vez el capítulo 13, para que veamos lo que pasó en ese momento. Habiendo dicho Jesús esto, de que alguien le iba a entregar, se conmovió en espíritu. Eso le dolió en el alma. El saber, por ser Dios, que alguien le iba a entregar, conmovió las entrañas de su ser. Pero tuvo que declarar y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. En ese momento Pedro le dice a Juan, Juan se recostaba al pecho del maestro. No era así pegado, era que, yo creo que expliqué eso el viernes, ¿verdad? Esa mesa del Medio Oriente hacía que el principal anfitrión se sentara en el centro y los comensales al lado de él. Es decir, de esta forma el Señor estaba aquí. Pedro, que estaba en otra esquina, le dice a Juan, pregúntale al maestro quién es. Y en efecto, él le pregunta, versículo 27. Y el Señor le dice, bueno, no lo anoté aquí, pero lo voy a parafrasear. Le pregunta y el Señor le dice que era Judas, quien en ese momento iba a meter el pan en el plato, de manera independiente. Y noten lo que dice el versículo 27, y después del bocado, mojó el pan, comió. Eso era propio de la cultura del Medio Oriente, aún hoy. Usted puede ver en YouTube, o si ha ido, de que ellos tienen varios tipos de salsa y agarran el pan ácimo y lo ponen ahí y comen. Eso es un abreboca, ¿no? Para todo lo demás que viene de la cena. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Nadie entendió qué quiso decir Jesús con eso. Es más, creyeron que como él era el tesorero, imagínense el puesto que el Señor les dio. Por eso a veces, imitando a Jesús, cuando quieres expresar el amor de Jesús, y las personas piensan que expresar el amor de Jesús es ser muy querendón. Bueno, yo no voy a criticar a quien lo es, cada quien con su personalidad. Pero hay personas que son muy cariñosas y besito aquí y besito allá y Pero un acto de verdadero amor es que el que se supone es tu enemigo, tú lo pongas en un puesto, quizás el más importante de todos. Y con ello lo que les estás diciendo, te quiero poner ahí por amor,
porque quiero que sepas que Dios te está amando a través de mí para ver si valoras esa posición y cambias. Amén. Yo creo que yo he tenido experiencia en eso. Alguien una vez me reprochó, pero ¿cómo pones a este caballero aquí? Dios me puso acá. ¿Tú crees que yo soy digno de estar aquí? Ahora, eso produce temor reverente precisamente por la posición. Pablo dijo, honro mi ministerio, y es un motivador de cambio. Pero hay personas que las pones y en lugar de cambiar por esa distinción, lo que hace es que se enorgullecen más. Y ese fue el caso de Judas. Mateo 26-25, entonces respondiendo Judas, el que le entregó, dijo, ahora sí, en independencia de los apóstoles, ¿verdad? Casi siempre estos personajes son independientes del resto. Les gusta ser islas porque ellos piensan que hay un propósito especial de Dios con ellos por encima del común de las personas. Nadie tiene las revelaciones que yo tengo. Nadie tiene la posición que yo tengo. Y miren lo que le dice, soy yo maestro. ¿Qué dijeron los otros? Soy yo Señor. Todos dijeron, soy yo Señor. Judas dice, soy yo maestro. Aquí ya hay de por sí algo que es digno de analizar. Ciertamente el Señor es nuestro maestro. ¿Qué hace un maestro? Enseña. ¿Para qué? Para que tú aprendas. Y cuando, ¿saben cómo se define el aprendizaje? Aprendizaje es un cambio de actitud. Si el Señor, a través de cualquier ministerio, te enseña acerca de la santidad y no hay cambio de santidad en ti, si el Señor te enseña de amor y no hay cambio en ti para expresar el amor de Cristo, puede que hayas acumulado información teológica, pero no has aprendido nada. El aprendizaje es cambio de actitud. Y muchos tienen al Señor como maestro. Le gustan las enseñanzas de Jesús. Yo he citado esto anteriormente. Había un personaje muy particular que se regocijaba en escuchar a alguien. No era Jesús, pero era el segundo después de Jesús. La Biblia dice que entre los que nacen de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. ¿Saben quién le agradaba escucharlo? Herodes el Grande, el que mandó a asesinar a los niños, el que dicen los arqueólogos de ahora que no era tan malo, era peor. Ese les gustaba escuchar a Juan el Bautista con agrado y lo resguardaba. Si no es por la trampa que le tiende su mujer y su hija, su mujer Herodías, que él como monarca, una palabra suya era ley y no podía retractarse. Y le dice a la chiquilla esta, bandida, asusada por su madre, que le dijo que bailara como Shakira, y este hombre era un saco de concupiscencia, de lujuria, se le acerca a la muchacha y le dice, pídeme lo que quieras. Y la muchacha, instruida por la madre, dice, la cabeza de Juan el Bautista. Es que los apóstatas llegan a un punto donde le agrada escuchar la palabra de Dios. Aquí está uno. Pero tienen un límite. ¿Cuál es? Si tengo que escoger entre la voz profética que está hablando en mi interior diciéndome, haz esto así, no hagas esto así, no te es lícito esto, entre eso y mis pasiones, mis deseos, mi concupiscencia, voy a cortarle la cabeza al profeta con tal de satisfacer mis más íntimos deseos, porque esto es lo que me da sentido de existencia. ¿Y por qué no pueden vencer sus pasiones? Porque no tienen la vida y el poder del Espíritu para hacerlo. Yo soy maestro. Y ellos dijeron, soy yo, Señor. Que el Señor sea ciertamente tu maestro, pero que lo sea precisamente para aprender de Él y obedecerle, porque entonces y solo entonces es tu Señor. Señor significa dueño. Amén. Y Él no dijo esto para condenar a Judas, lo dijo para darle una oportunidad de arrepentimiento. Él dijo, yo maestro, la respuesta del Señor fue, tú lo has dicho. Era muy característico del Señor este tipo de respuestas. ¿Se recuerdan de Pilato? Bien, quiero concluir con lo siguiente.
Mami, hoy sí voy a recortar todo el... ¿Qué es entregar a Jesús en términos prácticos? Porque dije hace un momento atrás que no ocurrirá contigo de manera similar a la de Judas, pero hay una versión moderna de lo que es entregar a Jesús. ¿Ok? Hay dos razones por las que Jesús fue condenado a muerte. Una de ellas es que se declaró Mesías de Israel. Y eso lo incriminaba como hereje delante del pueblo de Israel. Amén. O sea, la acusación de los judíos es, él se ha proclamado a sí mismo hijo de Dios, el Mesías de Israel. Eso es una herejía, es reo de condenación. Y en el caso de los romanos, el hecho de ser Mesías implicaba que, no sé si ustedes saben, el Mesías era un rey que iba a venir. Así que eso de ser rey para los romanos era muy comprometedor porque ellos no reconocían más que la autoridad de César. Así que el ser Mesías, hijo de Dios, lo incriminaba delante del pueblo de Israel, pero el ser rey lo incriminaba como, ¿cómo se llamaba cuando la civilita, cómo se llamaba eso? Como sedicioso. Delante, y la pena por sedicioso en Roma no era otro que la crucifixión. Amén. Entonces, entregar a Jesús hoy significa que podemos hacerlo por varias razones. Pueden ser de orden espiritual, pueden ser de orden secular. Y entregarle es renunciar a su señorío. Y pónganme atención aquí porque hay una contienda teológica allá afuera donde se acusa a quienes creemos que la salvación no solamente implica que yo creo y me arrepiento, sino que acepto el señorío de Jesús en mi vida. Y en una forma despectiva ellos dicen que esto es salvación por señorío, cuando es por fe. Sí es por fe, pero la fe transforma a quien la posee. De manera que tú tienes fe, no aportas nada. La obediencia no te salva. La obediencia no es una demanda del Evangelio. La obediencia es un fruto del Evangelio. Cuando tú tienes fe, sin obedecer nada, el Señor te transforma, naces de nuevo. Pero al hacer eso, inmediatamente tú deseas a Jesús como Señor. No puede ocurrir que una persona dice, yo tengo fe en Jesús, solo fe. Y sí, la fe basta, pero falta ver si hay evidencia de que en efecto hubo fe para transformación y vive como antes vivió. Porque si han pasado los años, tú tienes 5, 10 años de cristianismo y tu vida en nada se diferencia de lo que fuiste antes de venir a Cristo, la pregunta es, ¿de qué has sido salvado? Porque la salvación tiene una relación vertical. He sido perdonado por Dios para ser salvado de la condenación eterna. Es decir, he sido salvado de las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son? Que soy reo de condenación eterna, merezco la condenación. Cristo tomó mi lugar, me acreditó su justicia, Él tomó mis pecados y por ese canje divino que llamamos justificación, yo he sido perdonado. Amén. He sido librado de las consecuencias eternas. Pero también al creer y nacer de nuevo, soy librado del poder del pecado, aquí y ahora. No que no voy a pecar, sino que no voy a practicarlo como un estilo de vida. Juan el apóstol nos va a decir, el que practica el pecado es del diablo, y eso puede asustarte si no entiendes lo que está diciendo. Oye, yo peco. No, él no está diciendo que no vas a pecar. Lo que está diciendo es que no será un estilo de vida. Y he puesto el ejemplo del deporte, ¿verdad? Aquí habemos algunos que una vez cada 1000 años vamos a una cancha a patear un balón. Aquí deben haber otros que en algún momento juegan en una liga, pero ninguno se dedica a practicar ese deporte. ¿Quién practica ese deporte? Messi, Cristiano Ronaldo, imagínate, Cristiano Ronaldo. Ellos practican, su vida está dedicada a eso. Bueno, no puede ser que hay personas que verdaderamente evalúan su cristianismo por cuánto éxito y cuántas bendiciones obtienen, mientras que interiormente el pecado está siendo presa de ellos.
Esos son los que deberían examinarse y yo me pongo ahí y todos deberíamos hacerlo. ¿Seré yo? Entonces, renunciar al señorío de Cristo, es decir, yo no tengo por qué obedecerle, yo estamos en la gracia y, bueno, si has de salvarme, sálvame tú. Y aquellos que dan más valor a su vida terrena, a su existencia aquí y ahora, esos son los que son carne de cañón para entregar a Jesús. Razones por las cuales alguien entrega a Jesús. Hay dos tipos de razones, una de orden material y otra de orden espiritual, emocional, psíquico, si que se quiere. Vamos con las de orden material. Por bienestar en la tierra. Y ese deseo de bienestar no es malo en sí mismo, pero puede degenerar en avaricia. ¿Ok? Marcos 14, 10, 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Lo que él estaba buscando era chen chen. Amén. ¿Y por qué? Ahora vamos a ver más adelante por qué. Mateo 26, 14 y 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Es la misma versión en otro evangelio. ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Amén. ¿Será que hay un cristianismo que te invita a ser santo? ¿Será que hay un cristianismo que dice el propósito de Dios está deslindado en el capítulo 8 de Romanos, donde dice a los que antes conoció, a estos predestinó? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuesen conformados a la imagen de su Hijo Jesús. Pero viene otro evangelio que te dice, tú estás aquí para ser rico, para prosperar y para ser bendecido con carros y casa. Y olvídate de santidad. Entonces, vendo a Jesús por un evangelio que me promete mi mejor momento aquí y ahora. Por uno que algunos desprecian y dicen, olvídate de santidad. Eso no sirve, eso. Aquí lo que se trata es de prosperar. Es más, vas a ser tenido por digno en las iglesias porque eres un hermano de buen testimonio. En unas más, en unas menos, pero como quiera, ese gusanito de la avaricia se ha infiltrado y corremos el peligro de que crezca, a menos que el ángel de Dios que ha puesto en determinada iglesia lo advierta y diga, no, por ahí no sigo. Amén. Lucas 22, 3, 6. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Es que esa es la oferta. La oferta, Satanás es muy hábil, aunque no ha hecho nada distinto a lo que ha hecho a través de la historia. Es el mismo perro con diferente collar. Amén. Él sabe el deseo oculto en el corazón del hombre de tener todas las cosas, lo cual no es malo, como ahora vamos a ver. Yo les diré qué es lo malo. Y él va a estimular ese deseo. Y va a cambiar el evangelio de la santificación por el evangelio de la prosperidad. Amén. Así que una de las cosas por las cuales nos podemos convertir en apóstata y entregar a Jesús, es decir, darle cuchillo, sacrificarlo, darle muerte en nuestro corazón, es por causa del dinero. Otra razón, la falsa piedad, la presunta preocupación por los pobres. Saben que cuando hablamos del tema de las obras, por lo general el creyente piensa que las obras son obras planeadas. Vamos a los hospitales, vamos a repartir comida, eso está bien, no hay nada de malo. La Biblia dice que debemos hacer eso. Cuando Pablo fue al concilio de Jerusalén, Santiago le dijo, dentro de las prescripciones que iba a poner a los gentiles y las que iba a poner a los judíos, les dijo, y no os olvidéis de los pobres. Y Pablo añade, lo cual diligentemente hicimos. Así que eso hay que hacerlo. Casi siempre es más bien un asunto colectivo de la iglesia, aunque también puede ser individual. Pero si confundimos obra con eso, nos equivocamos. Porque no son obras planeadas. Muchos ricos y muchas personas que andan en adulterio y en toda clase de trampa se convocan muchas veces para recolectar y darle a los pobres.
Es lo que fluye de ti espontáneamente. Porque a veces nos resentimos como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Yo quiero promover hacer algo y luego la iglesia no está a tono con mi plan. Entonces me rebelo silentemente y boicoteo la gestión de la iglesia. Ahí está la obra espontánea que sale de tu corazón. Se llama rebeldía. La Biblia lo compara con la brujería. Es peor que la fornicación y el adulterio. Es un pecado asqueroso. Ahí salió una obra espontánea. Obra es fruto. Es lo espontáneo, es lo que tú haces desde que te levantas hasta que anocheces. Si dentro de esa espontaneidad está darle a los pobres, pues gloria a Dios. Pero si lo utilizas para de alguna manera decir, miren mi justicia, miren mi piedad, entonces estás militando dentro del fariseísmo legalista. Entonces, ¿por qué digo que la falsa piedad? Aquí lo vamos a ver con respecto a Judas. Juan 12, 4, 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ustedes se acuerdan de esa historia, ¿verdad? La mujer que rompió el frasco de alabastro. El frasco ya de por sí tenía un valor, pero nada en comparación con el contenido, nardo puro. Esta mujer era pobre y para poder adquirir ese frasco de alabastro con perfume de nardo puro tuvo que pagar una suma que estaba por encima de ella. Todo para derramarla delante del Señor como una ofrenda de gratitud. ¿Y qué dijo Judas? Desperdicio. Eso es lo que dice el mundo de ti y de mí. Hay muchos jóvenes que se convierten buenos mozos, profesionales. Algunos son youtubers. Y ahora estás en la iglesia y estás pasándolas de Caín. Desperdicio. Pudieras estar comiéndote al mundo, pudieras estar ganándote al mundo. Ya metido. Tú sabes que el pastor cuando te vaya mal ni te va a voltear a mirar. Desperdicio. Es que cuando te derramas para el Señor, el mundo dice desperdicio. No es desperdicio. Así que ahí estaba Judas, desperdicio. Esto hubiera podido venderse y dárselo a los pobres. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. No asaltaba gente, ¿no? No le quitaba la cartera a las transeúntes en la calle. No, este es el tipo de ladrón que no es ladrón delante de la sociedad, pero sabe cómo desviar fondos, sabe cómo robar los dineros del Estado, sabe cómo alterar la balanza. Y hoy no hay balanza, pero es una forma de decir de alterar precios. De venderte una pastilla que en Colombia vale 30 centavos, te la vendo en $30 acá en Panamá. Ese es un ladrón. Él era un ladrón, porque su deseo era pasarla bien en esta tierra. Y saben que eso es contaminante. Versículo 8 de Mateo 26. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Un poquito de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Y aquí me parece ver el clamor de muchos que con una falsa piedad dice, no, todo lo que entra como ofrenda a la iglesia y los recursos económicos de la iglesia, si no son destinados a los pobres, eso está fuera de orden. Un mundo que paga ingentes esfuerzos por hacer un carnaval y por hacer cosas vanas, pero cuando la iglesia compra un pianito, eso es un desperdicio. Eso no, para locales. Si la iglesia primitiva no andaba en locales, ¿por qué no se van por un llano por allá? Falsa piedad. Es una distorsión de la realidad, pero detrás de eso lo que estás diciendo, y por eso también usted cuídese, mucha gente critica a los que roban, solo porque ellos no están allí donde pueden hacerlo también. Amén. Porque si yo tengo pasión por los pobres, ¿por qué cuando estás en tu carro y se acerca alguien y te pide? No. Deja eso. ¿Por qué? Entonces, ¿dónde está la pasión por los pobres? Hipocresía religiosa. En el fondo, aunque no lo sepas, tú quisieras estar donde ellos están, aunque sea de otro modo.
Eso es una actitud farisíaca, una falsa piedad que te puede conducir también a entregar al Señor. Así que yo no desestimo el hecho de que estamos en un mundo donde vivimos una realidad patente y necesitamos cosas para vivir. Pero el Señor dijo, busca primeramente, tenlo como prioridad, Él no te va a desamparar. Cuando todo en tu vida colapse, cuando la economía esté bajo rojo, cuando las finanzas, ¿cuál debe ser tu actitud? Vamos a preguntarle a Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la bajada y no haya vacas en el corral, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Hay periodos donde Dios te prueba de esa manera y donde te invita a crecer espiritualmente como nunca. Tal vez la prosperidad económica Él la detiene por un momento, pero te da la oportunidad de prosperar espiritualmente como nunca lo has hecho. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y es ahí donde puede ocurrir esto. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. ¿A qué altura se refiere a Habacuc? ¿Económica? Pero si faltaba el producto del olivo y no había frutos en las vides y los labrados no daban mantenimiento. Altura espiritual. En mis alturas me hace andar. Tus alturas espirituales no dependen de que tengas ni que no tengas. Puedes tener, no hay nada malo de eso, pero que tu vida espiritual y tu fidelidad a Dios no dependa de eso. Y que cuando no hay, tampoco. Tú dependes solamente de Dios. Él es el que te hace estar sobre tus alturas. Amén. Esas son las de orden físico. Siempre prima el dinero. El dinero es raíz, el amor al dinero es raíz de muchos males. Y no puedo pasar por alto esto de si es el dinero, el amor al dinero. Ya yo he hablado de que me molesta escuchar la irresponsabilidad desde el púlpito cuando los pastores para tratar, o muchos, no, perdón, para tratar de justificar ese falso evangelio de la prosperidad, dicen eso de que el dinero es malo. Lea bien, el dinero no es malo, es el amor al dinero. Trata de desvincular una cosa de la otra a ver si puedes. Es como si yo le dijera a un muchachito que las hormonas están echando chispa en los pantalones. No es que vayas al prostíbulo, es que subas con la prostituta. Lo que el Señor está diciendo es que hay una conexión intrínseca entre tu corazón carnal y el dinero. Y si no haces algo primero, que es circuncidar tu corazón, eso significa una devoción a Dios conseguida en oración y por el conocimiento de su palabra. Si eso no ocurre primero, el dinero te atrapará. Ningún avaro piensa que lo es. Así que el desánimo, y con esto voy a terminar. Escúcheme bien, porque con esto ya termino, mientras se reparten los elementos. Les dije hace un momento atrás que lo iba a explicar, que no es malo desear buenas cosas en esta tierra, incluso trabajar por ellas. Todos los discípulos, no solamente Judas, tenían una perspectiva de vida en que ellos iban a ocupar un buen puesto. De hecho, ellos creían que el Señor Jesús, como todos los judíos creían porque no entendían bien cómo iba a ser el desenlace del Evangelio, ellos esperaban a un Mesías triunfante que los iba a librar del poder de Roma. Así que todos tiraron línea, me refiero a todos, Pedro, Juan, todos los apóstoles. Que usted tenga en su mente buscar una buena plaza de trabajo o alcanzar un nivel económico envidiable, no tiene nada de malo. Yo lo invito a que lo haga. Tiene un proyecto, póngalo delante de Dios. Escúchenme. Todos tenían esa expectativa. Miren a uno de ellos. Los hijos de Zebedeo. María, la madre de Jacob y de Juan. Al parecer ella era hermana de María, la madre de Jesús. Se le acerca al Señor Jesús y le dice,
Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, con Juancito y con Santiaguito, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Para verse bonito ahí, no, porque ahí va a haber billete. ¿Por qué si tú desprecias un trabajo que te da más dinero que otro, por cuestiones espirituales, porque eso te va a apartar del Señor, bien haces? Pero si lo desprecias por media religiosidad, porque crees que ser cristiano significa que no puedes ganar, no puedes estar en ese puesto, eso es ridículo. Amén. Si por motivos espirituales, porque sabes que eso te alejará del Señor, haces correctamente. Pero no tiene de malo aspirar y apuntar a lo mejor. Estos estaban apuntando a que cuando el Señor estableciera su reino derrotando a Roma, uno se iba a sentar a su derecha y el otro a su izquierda. Eran primeros ministros de Estado. Tenían las mismas aspiraciones que Judas. Sigamos viendo. El Señor les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, es decir, los discípulos restantes, se enojaron contra los dos hermanos. Aquí está el enojo inapropiado. Cuando yo veo que alguien pareciera tener avaricia y ambiciones desmedidas y me enojo. ¿Por qué digo que es inapropiado? Porque ellos deseaban lo mismo. Mírenlo. Lucas 9:46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿El mayor que de tamaño? No, el mayor en el reino. Recuerden, ellos pensaban en ese momento que Jesús iba a derrotar el imperio romano, iba a establecer el reino y ellos iban a estar en la papa. Entonces se enojaron cuando ellos estaban discutiendo antes. Lo mismo, Lucas 22:24 dice lo mismo. Hubo también entre ellos una disputa. ¿Sí? Una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Qué estoy diciendo con esto? La única diferencia entre ellos y Judas es que ellos tenían expectativas de éxito financiero. No hay nada de malo con eso. Pero por encima de esas expectativas estaban su amor por el Señor Jesús. Judas solo tenía expectativas de éxito financiero, no tenía al Señor Jesús. Si las expectativas de éxito financiero y prosperidad en esta tierra se vinieron abajo, como en efecto ocurrió cuando se dieron cuenta que no era como ellos creían y que el reino no se iba a establecer en ese momento, ¿qué pasó con ellos? Ninguno se resintió. Señor, yo pensaba que era así, pero ¿sabes qué? Yo no te sigo por lo que tú me puedas dar ni por el puesto que voy a ocupar. Yo te sigo porque te amo. Pedro, en una ocasión cuando el Señor habló palabras duras, ese es el evangelio verdadero, no solamente cuando sanó, ahí le seguía a todo el mundo, pero cuando habló el evangelio dice que una multitud se fue y el Señor no era pragmático, es decir, voy a vender el evangelio para que llegue más gente a la iglesia. No, Él les dice, ¿también quieren largarse ustedes? Y eso es lo que implica el original griego. Y Pedro le dijo, Señor, yo no entiendo muchas cosas. Lo que sí sé es que solo tú tienes palabras de vida eterna. Y la vida eterna, el evangelio, eso es lo que me ha capturado. Yo quiero sentarme a tu derecha si se me concediera. Yo quiero tener una mejor barca, es más, una flota en el mar de Galilea, porque esos pescaditos y sardinas que pesco no abastecen mi familia. Yo quiero tener todo eso, pero si se da, gloria a Dios, y si no se da, gloria a Dios. Yo lo que quiero es seguir tu palabra porque son palabras de vida eterna. Esa es la diferencia entre un Judas y los apóstoles que amaban al Señor. Que su amor era tal que amaban a Jesús y estaban preocupados por si alguno de ellos le iba a entregar. Una evaluación saludable que debemos hacer, porque eso indica de que no confiamos en nosotros mismos, que sabemos que no tenemos nada de nosotros mismos, que sin Él nada somos, fuera de Él nada podemos hacer. No confiamos en nuestra propia bondad, confiamos en su gracia salvadora, en que Él es el que nos alienta, y eso indica de que estamos en buena lid y que Él nos ayuda a perseverar, que cuando a veces llegamos al fin de nuestras fuerzas y nos frustramos y queremos decir, Señor, yo paro aquí. Hay un fuego
metido en nuestros huesos, que puede más que nosotros y que nos impulsa hacia adelante. En otras palabras, un apóstata es alguien que abriga expectativas que luego no se cumplen. Todos ellos abrigaban expectativas que no se cumplieron porque tenían una teología incorrecta. ¿Cuál era la teología que tenían? Bueno, aquí estamos con el Mesías y según dice el Antiguo Testamento, porque no conocían los otros pasajes, Él va a derrotar a Roma, se va a enquistar en el poder mundial y nosotros vamos a ser sus primeros ministros. Desapareció eso, pero todavía había algo más fuerte, su amor por Jesús. Judas tenía la misma expectativa, desapareció esa expectativa y ya no había nada en él. No había sino avaricia y al no poder darse cuenta de que iba a lograr el éxito que tanto anhelaba, ya Jesús no significó para nada. Y es en esos momentos donde tus expectativas no se cumplen y donde te prometieron prosperidad y pasaron 20 años y todo lo que diste no te granjeó prosperidad, donde puede entrar la frustración. Y si no estableciste una relación profunda en amor por Jesús, entonces no va a quedar nada más que las expectativas no cumplidas y con ella la frustración. Y lo siguiente será, ¿cómo vendo a Jesús? ¿Cómo cambio esto por algo que sí me dé plata? ¿Cómo le doy cuchillo y muerte al Jesús que se supone yo tenía con tal de que alguien cumpla las expectativas que Él no cumplió, que no son más que de dinero? Y un salmo hablando de Judas dice, amó la maldición y ésta le sobrevino. Aborreció la bendición y ésta se alejó de él. No está hablando de algo afectivo, emocional. Tú no vas nunca a amar la maldición ni a expresar algo como eso. Pero la amas cuando todas tus acciones y toda tu vida gira en ese entorno, fluye en ese sentido. Es decir, mi vida espiritual no tiene tanto valor como mi vida financiera, mi vida y comodidad en esta tierra. Por lo tanto, estás amando la maldición y ella va a venir a ti. Y estás amando la maldición y estás aborreciendo la bendición. Y esta, la verdadera bendición, la capacidad de prosperar espiritualmente, se alejará de ti. No caigamos en eso, amén.